Aprovechando las tierras desconocidas y la apropiación de ellas sin ninguna restauración, bajan las tribus indígenas sobre el río Molino, las cuales se asentaron sobre el barrio conocido como Yanaconas, que pertenece a la Comuna 3. Estos fueron los primeros asentamientos de las tribus indígenas Yanaconas. Vías estructurales. Los primeros asentamientos que se dieron después de las tribus indígenas fueron la colonización, lo cual trajo unas leyes de Indias que se manejan primero desde una plaza central, la cual se irradia una geometría en cuadrícula como una malla formando un damero. Esta se hizo en la colonia de 1537 y 1810 y se generó en el centro histórico de Popayán. Con esta apareció la vía férrea. Fue una de las vías más importantes porque comunicaba la ciudad con el Valle del Cauca, en Cali. También apareció la carrera novena, que era la vía nacional en ese entonces. Áreas de expansión y crecimiento. Pues las primeras áreas de expansión y crecimiento se dio fue en el centro por la organización de la ley de Indias. De allí aparecieron las haciendas. Las haciendas, con la aparición de las haciendas en el Cauca y del Valle del Cauca, construidas en el siglo XVII, que principalmente fueron esclavistas y de producción mixta. La casa de las haciendas tiene un significado propio y importante, incluye y es un enclave del poder. Pues con esto también se generó otra tensión hacia el norte, el cual se comenzaron a asentar otras viviendas. Ya con esto pues miramos lo que se ve demarcado en la zona roja, que es el crecimiento demográfico en la zona del centro, y sigue lo de la expansión hacia el norte. Pero también tuvo una gran importancia la carrera novena, a la cual se le adosó el terminal, dándole como esa importancia y esa geometría, la cual hace horizontal y comienzan a generarse otro tipo de morfología en la ciudad. Aparece la calzada 25. La calzada 25 es una de las vías nacionales. Pues comienza a crecer al suroriente, tiene unas expansiones al suroriente y al suroccidente. Pues la ciudad actual, pues tenemos el río Cauca, el río Molino. El río Molino fue uno de los afluentes más importantes porque fue el primer acueducto de la ciudad, el cual irrigaba el centro histórico con sus aguas. Pues las vías ya mencionadas, la calzada 25, la cual nos comunica con las demás ciudades, y la carrera novena, que nos comunica norte-sur. La carrera sexta, que es centro-norte, y la calle quinta, que es occidente-centro. El crecimiento pues demográfico se ve notablemente en el centro histórico, y también pues se mira que es una ciudad monocéntrica, lo cual sigue creciendo la zona de expansión del norte y la zona de expansión del occidente, y también aparecen suburbanos. Estas son tomas en planta de la zona centro y uno de los cerros tutelares, que es el volcán Puracé. Planos de comunas. En este plano pues nos vamos a ubicar precisamente
en la área que vamos a intervenir para las viviendas multifamiliar y vivienda agrupada, lo cuales tenemos la accesibilidad de la carrera novena y la carrera sexta. Pues como un punto importante es el centro, porque el centro histórico, y pues como un punto de conglomeración. También Popayán se divide en 7 comunas, la cual nosotros vamos a intervenir en la comuna 3. A esta comuna se le adosan 2 vías importantes ya mencionadas, la carrera novena de norte a sur y un brazo articulador que es la sexta, lo cual suple la necesidad del centro al norte. Y pues los 2 afluentes característicos que son el río Molino y el río Cauca. Comuna 3. Este es el lugar donde se va a intervenir y se va a analizar. En esta parte pues podemos ver cómo es la tipología del entorno y algunas de sus pistas aéreas. Y pues algo muy representativo de la ciudad de los atardeceres, lo cual se dice que es la ciudad blanca, pero pues la adorna los colores de los atardeceres. En cuanto al contexto vial, el sector de plan parcial de la Hacienda de la Virginia tiene una dinámica centrada principalmente en la vía panamericana, que es la vía más importante de la ciudad, ya que tiene una conexión tanto del norte y el sur de la ciudad y es de carácter internacional. Esa es la principal articulación de la malla vial de la ciudad, en donde pasa aproximadamente el 60% de los buses, de la ruta de buses, los taxis, y tiene una conexión efectiva con el resto de la ciudad. La avenida Panamericana también, aparte de ser el eje más importante de la ciudad, también tiene un contexto en una vida tanto diurna como nocturna, ya que está fortalecida por el comercio. Un escenario muy diferente es el de la carrera sexta. La carrera sexta es la vía de acceso a nuestro plan parcial, en donde podemos tener también una conexión entre el norte y el sur. Recordemos que la variante y la avenida Panamericana y la carrera sexta son los únicos ejes de conexión vial de la ciudad, que conectan el norte y el centro de la ciudad. Entonces, siendo así, tenemos el río como un borde de ciudad, ya que limita la conexión vial, que dentro de un momento vamos a ver mayor profundidad. Tenemos la conexión en la transversal 17 norte, que es el lugar donde la carrera sexta y la Panamericana se conectan, ya llegando al Alto Cauca. Y tenemos la conexión en la calle 25 norte, que son los 2 puntos de conexión entre las 2 vías, que son de utilidad inmediata del lote. Teniendo en cuenta que también la calle 25 norte es nuestra conexión con el departamento del Huila. Entonces tenemos como el escenario propuesto. De esto podemos decir o deducir que tenemos un aproximado entre la calle 25 norte y la transversal 17. Tenemos 2.3 kilómetros de conexión sin vías principales entre la Panamericana y la carrera sexta, lo cual es causado principalmente por la trama del río y por la falta de densificación de los lotes alrededor. Al haber como una ausencia de planificación urbana, donde vemos esos grandes lugares de zonas verdes, vemos que la ciudad se empieza como a fragmentar y el plan parcial tendría que, antes de empezar a hacer como un replanteo de loteos, también necesita urgentemente una conexión de malla vial que nos permita fortalecer más la conexión entre la avenida Panamericana y la carrera sexta. Entonces, tenemos el plan parcial de la Virginia. Tenemos el entorno del río, que como mencioné anteriormente, es un eje que interrumpe la malla vial, ya que tenemos un borde que interrumpe la malla, tenemos grandes tensiones sin urbanizar que limitan la conexión vial, y aparte de eso, en esta zona oriental tenemos un borde de ciudad, ya que aquí se encuentran los cerros tutelares. Entonces nuestro plan parcial se encuentra como entre una especie de abotellamiento en este momento, ya que no se puede expandir libremente, sino que depende básicamente de la dimensión de la
de la carrera sexta. Entonces podemos ver cómo estas vías interbarriales se interrumpen ya al no haber una conexión, al haber, pues, si nos vamos a un elemento físico, a la carencia de puentes y malla vial que fortalezca la conexión mencionada anteriormente. El plan parcial. El plan parcial de la Virginia contemplaba en principio dos grandes rotondas en donde se volvían como el eje articulador del plan parcial, y donde una malla lo atravesaba horizontalmente y tenía tres grandes o principales avenidas en sentido oriente-occidente. ¿Qué podemos observar de ese plan parcial? Primero, no se está respetando en la actualidad, ya que la ciudad ha crecido de una forma que no está respetando la dinámica no está respetando la dinámica que se daba en el plan parcial. Entonces, al crecer de una forma muy diferente, hay que hacer un replanteo urbano. Además, las vías que proponían en realidad no llevaban a nada o no solucionaban el problema que es la falta de conexión vial. Entonces, aquí tenemos un perfil de plan parcial sobre la carrera sexta, donde podemos ver unos andenes de dimensiones bastante angostas, una vía aproximadamente de 10 metros, 5 metros por carril, en donde recordemos que aquí sea un escenario donde gran parte de las rutas de buses de la ciudad atraviesan esta vía, conectando pues el norte de la ciudad con el centro de la ciudad. Tenemos también un eje arbóreo que se conserva y definitivamente si en un plan parcial el componente ambiental es de lo que menos debemos afectar, por el contrario debemos pues fortificarlo. Vemos que desde nuestro plan parcial en las inmediaciones, la mayoría de las viviendas tienen un carácter residencial, generalmente entre 1 o 2 pisos, con unos modelos de casa bastante contemporáneos, más bien modernos, en donde se conservan las fachadas lisas, puerta, ventana de lado y lado, como muy tradicional. Dentro del componente ambiental tenemos varios escenarios que rodean nuestro plan parcial. Primero que todo, al ser un eje el río, un eje que definitivamente tiene una relación muy directa con nuestro plan parcial, primero que todo debemos identificar los lugares en donde el río o el componente ambiental se pierde. Recordemos que las zonas donde no se respeta el área de protección del río crea un efecto de apropiación del afluente de sus predios, ya que se convierte en una especie de patios privados donde el espacio público se pierde por total y sus visuales como punto de referencia de ciudad, ya que muchas de esas urbanizaciones están muy próximas al río y lo hacen perder de la vista al público, haciendo que el aprovechamiento sea más de carácter individual. Además, en el componente ambiental tenemos una gran ventaja, como lo mencioné anteriormente, tenemos los cerros tutelares que pueden ser una magnífica ciudad. El plan parcial está dentro del casco urbano, pero también conserva gran parte de zona verde a su alrededor. Entonces podemos decir que hacia el norte podemos tener unas visuales mucho más naturales de zonas verdes. Y hacia el sur podemos ver la ciudad con una trama mucho más. Entonces aquí podemos observar las diferentes visuales que nos proporcionará el lote. Y aquí, desde el nuevo edificio que se está construyendo, el Marqués, podemos observar nuestro plan parcial. Como podemos ver, está rodeado de vegetación. Entonces, vamos a hablar de los equipamientos. Primero que todo, el objetivo es identificar los equipamientos necesarios para garantizar una calidad de vida y accesibilidad de los mismos. Entonces, tomamos como referente muy puntual el Centro Comercial Campanario, donde nos ofrece un sinnúmero de actividades como es el comercio, el servicio, como por ejemplo bancos, zonas de estética, comida, ocio, cine. El centro comercial Campanario se encuentra a una distancia aproximada de nuestro plan parcial de 1.3 kilómetros, retomando la carrera sexta. Como recordemos que en este momento la carrera sexta tiene una unidireccionalidad de sur a norte, entonces la carrera sexta se vuelve un poco conflictiva, ya que tendremos que tomar una ruta diferente. Tenemos la subcentralidad de Catay, que nos ofrece
Anteriormente, como el Centro Comercial Campanario nos ofrece servicios como comercio, como el ocio, comida, bebidas. Tenemos próximamente la clínica de Salud Corp, tenemos cajeros automáticos, CAI de la policía y una vista de la ciudad como mucho más fresca, pues en comparación al centro histórico se alcanza ya a ver unas dinámicas totalmente diferentes tanto en el día como en la noche como en sus estilos arquitectónicos. La distancia aproximada es de 1.9 kilómetros. Tenemos también la subcentralidad de Bellavista, donde nos ofrece comercio, servicios, ocios, comida, bebidas, entretenimiento nocturno, estación de servicio, ya que en esa zona es conocida por tener gran número de discotecas, entonces se vuelve como un atractivo, ¿no? para este tipo de, para este tipo de diversión. La distancia aproximada es de 2.5 kilómetros. Aquí tenemos que hacer una referencia en cuanto a nuestro plan parcial, como a las zonas más importantes de la ciudad, como por ejemplo tenemos el centro histórico, en donde sabemos que es el centro de administración de la ciudad, donde quedan la mayoría de las universidades, un fuerte comercio y servicios, además de un turismo histórico, ¿no? Tenemos el terminal del aeropuerto y próximos a ellos pues la estación de bomberos y la policía metropolitana. Entonces podemos observar que dentro de una trama entre nuestro plan parcial y el centro histórico encontramos la gran mayoría de las necesidades que necesita suplirse una familia como tal, porque el propósito de ese taller es identificar todo lo que, pues, identificar los beneficios que podemos obtener al estar cerca de todas las necesidades que podemos suplir. Entonces tenemos escenarios deportivos, tenemos la Universidad del Cauca, donde está la sede de ingenierías, y tenemos el clúster de clínicas, entendido por clúster que es como la agrupación de equipamientos, en donde todos son de la salud. Y aparte de los equipamientos que dimos énfasis anteriormente, como el centro comercial campanario y las subcentralidades. El contexto físico. A partir de este plano Noli podemos observar que nuestro plan parcial es equilibrado en cuanto a la densificación, ya que tenemos bastantes zonas verdes, zonas de cubrimiento arbórea, pues como las franjas de protección del río, y tenemos una morfología que se ha dado, por decirlo de alguna manera, se ha dado a través de la trama de la carrera sexta, en donde se respeta de una forma lineal, pero podríamos decir que solamente son los edificios inmediatamente o las construcciones inmediatamente sobre la avenida. Tenemos unas zonas verdes, pero ya son parques, totalmente pues tienen este uso como tal, no son simplemente lotes baldíos, sino que tienen esta dinámica. Tenemos también unas morfologías en donde podemos ver tramas horizontales, verticales, podemos ver unas conexiones viales más fuertes o muchas de las conexiones que terminan en callejones sin salidas o simplemente terminan en las inmediaciones de alguno de estos barrios. Podemos ver que se nota que no hay una conexión entre las diferentes etapas de urbanización del sector, ya que la mayoría del sector son conjuntos cerrados en donde se propone, se implantan y inmediatamente cuando hay una nueva construcción no se tiene en cuenta las construcciones aledañas. Podemos ver que además en una gran franja de nuestro plan parcial tenemos unas culatas de unos conjuntos en donde nos da como un imaginario, donde nos interrumpe como un imaginario cotidiano. En un contexto físico podemos observar que se ha intentado importar la arquitectura europea, en donde podemos tener generalmente los conjuntos de vivienda de 1 o 2 pisos de cubierta de teja barro en su gran mayoría.